Hay algo muy atractivo en ver cómo se hacen las películas. No me refiero a detrás de escenas o videos promocionales, sino de esas películas que hacen del rodaje o del proceso creativo una propia historia. Con el éxito de la serie de estudio, que me tiene completamente obsesionado, me puse a pensar que otras películas hablan sobre películas y sobre la construcción de un film que me hayan marcado. Nota al pie, es uno de mis géneros favoritos. La serie de estudio es de Apple TV+, y, más allá de ser una serie y no una película, es una sátira feroz sobre un estudio de Hollywood que intenta desesperadamente ser inclusivo, moderno y rentable al mismo tiempo, y fracasa en todo. Pero justamente no es la primera vez que las películas, y en este caso una serie, se vuelven sobre sí mismos. Sin ir más lejos, hay como una tradición de películas que se obsesionan con el concepto de crear, de egos, de crisis y de delirios. Y muchas veces no muestran como todo el glamour de hacer una película, sino que justamente toda esta cuestión de problemas e inconvenientes que lleva el crear una obra artística. Así que voy a hacer como un recorrido de las películas que más me gustan con este concepto, que va desde 8,5 hasta el segundo acto, pasando por Adaptation y Synecdoche en New York, una especie de genealogía del cine que habla del cine. Arranquemos con un clásico, 8,5 de Fellini. Acá el cine no es solo un oficio, es una neurosis. Guido, el director que interpreta a Marcello Mastroianni, no puede hacer su próxima película. Está bloqueado, atormentado por sus deseos, por las mujeres de su vida y por sus fantasmas. Lo que vemos es su mente, en espiral. El pasado, los sueños, la infancia, los castigos y el circo. Fellini inventa con esta película una forma de hablar del cine como laberinto subjetivo y como espejo roto. Y ese espejo lo van a usar más adelante muchos otros. Uno de los herederos más radicales de ese espejo es Synecdoche en New York, de Charlie Kaufman. Un director de teatro empieza a montar una obra que represente la realidad, pero su realidad, su vida. Y para eso construye una réplica a escala de Nueva York, con actores que lo interpretan a él, a su ex mujer, a la mujer que ama. Y todo se va repitiendo, como un juego de espejos infinitos. La película se convierte en una reflexión brutal sobre el tiempo, la muerte y la imposibilidad de representar la vida. Y también sobre el narcisismo del artista. A medida que la obra se hace más grande, él se hace más chico. Es un Fellini en crisis existencial y sin circo. Y ya que estamos hablando de Charlie Kaufman, no podemos dejar afuera Adaptation, dirigida por Spike Jonze. Esta vez el protagonista es él mismo, Charlie, el guionista, intentando adaptar un libro que no tiene trama. Y en esa frustración aparece su gemelo ficticio, Donald, que escribe guiones comerciales llenos de giros absurdos. La película se vuelve una sátira perfecta sobre Hollywood, sobre las reglas del guión y sobre la ansiedad de ser original. Y al mismo tiempo es profundamente honesta. ¿Cómo escribís algo auténtico en un sistema que solo quiere fórmulas? Después de estas películas donde el metacine es un drama íntimo o un delirio autorreflexivo, tenemos Irma Vep, que funciona como una crítica frontal a la decadencia del cine europeo. En esta película, Maggie Cheung, actriz hongkonesa interpretándose a sí misma, llega a Francia para participar en el rodaje de una remake de Los vampiros, un clásico del cine mudo. Pero lo que encuentra es un set caótico, un director en crisis y una industria que parece haber perdido el sentido. El director filma con urgencia, con cámara en mano y nervio documental, para mostrar un cine que ya no sabe para quién filma ni por qué. El resultado es una película que vibra entre el homenaje y el derrumbe, entre el fetichismo cinéfilo y la sensación de que todo se está viniendo abajo. Irma Vep, que es un anagrama de vampire, no es solo un nombre, es una metáfora. El cine como un cuerpo que chupa energía, pero que ya no respira por sí mismo. Algo parecido, pero en un registro mucho más absurdo, hace Quentin Dupieux en el segundo acto. 4 personajes hablan sobre relaciones, debates morales, corrección política. Y, de golpe, son actores. Están ensayando una película, y en el medio se pelean, se confunden y se cruzan con dobles. Dupieux usa el artificio como herramienta cómica, pero también como crítica al cine contemporáneo y a la inteligencia artificial, al gesto vacío, a la sobreactuación de lo profundo y a la industria que repite siempre los mismos conflictos sin convicción. Es como si dijera, estamos actuando que actuamos que actuamos. ¿Y entonces qué queda?
Otra película que destripa Hollywood desde sus entrañas es la película The Player de Robert Altman. Un ejecutivo de un estudio recibe amenazas de muerte de un guionista rechazado y termina matando a quien cree que es el culpable. Pero lo increíble es cómo Altman mezcla thriller, comedia y sátira, mientras llena la película de cameos reales. Hollywood se convierte en un espacio de paranoia, de traiciones y de hipocresía. El crimen queda impune, el asesino asciende y el guión basura termina convertido en película. Altman no solo habla del sistema, lo ridiculiza desde adentro. Sunset Boulevard de Billy Wilder es tal vez la crítica más elegante y cruel al mismo tiempo que Hollywood se hizo a sí misma. Norma Desmond, una ex estrella del cine mudo que vive encerrada en una mansión con la fantasía de un regreso que nunca llegará, representa una industria que desecha lo que ya no brilla, pero también el espectador, que sigue mirando con morbo esas ruinas. Wilder filma la decadencia con una belleza sombría, como si el cine no pudiera dejar de amar su propio cementerio. Y podemos pensar en miradas diferentes, como lo es Cecil B. Demented de John Waters, que lleva la crítica a lo paródico y lo punk. Un grupo de cineastas secuestra a una actriz famosa para obligar a filmar cine independiente, anticomercial y antisistema. Es una guerra declarada contra Hollywood. Waters ama el cine, pero lo ama desde los márgenes. Y podemos pensar también en Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. En lugar de reírse de la industria, Tarantino la abraza con nostalgia. Pero una nostalgia rara, porque lo que idealiza es un Hollywood que ya no existe, el de los años 60. Los cowboys, los dobles de riesgos y las estrellas que se desvanecen. La película es una carta de amor, sí, pero también una operación de rescate. Tarantino reescribe la historia, salva a Sharon Tate e impide la masacre. El cine se convierte en máquina del tiempo, en reparación emocional. Como si dijera, si el mundo real falla, el cine puede inventar uno mejor. Hay películas que hacen cine sobre cine, mostrando rodajes, sets y directores en crisis. Close Up hace algo mucho más radical. Pone en escena un juicio real donde un hombre fue arrestado por hacerse pasar por el director Mohsen McMalbaf, convenciéndose y convenciendo a una familia de que estaba filmando una película con ellos. Abbas Kiarostami, el director, interviene en el caso, consigue permiso para filmarlo y reconstruye los hechos con los protagonistas verdaderos. El resultado es un híbrido único entre documental, ficción y reencuentro. Close Up no habla solo sobre el cine como arte, sino como deseo. El deseo de ser parte, de formar parte de un relato y de vivir otra vida. En su humildad formal, en su humanidad profunda, es una de las películas más bellas jamás hechas sobre lo que significa el cine para quienes no tienen nada. El cine como ilusión, pero también como consuelo, como mentira, pero también como posibilidad de redención. Lo que une todas estas obras de maneras muy distintas es una obsesión. El cine hablando del cine, a veces como sátira, a veces como terapia, y hay veces que como un delirio total. Pero siempre con una pregunta de fondo. ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué seguimos actuando, dirigiendo y escribiendo? Incluso cuando no tenemos nada para decir. La serie de estudio, nuestro punto de partida, lo dice de una manera brutal. Porque la máquina no se puede detener. O eso es lo que esperamos para que siga existiendo. Pero también porque en ese caos, en esa farsa, a veces aparece algo que sí vale la pena. Una imagen, una emoción, un mensaje y una verdad chiquita. Y por eso seguimos mirando. Como en todos los finales de mis videos, les cuento que pueden ayudarme en Cafecito, que es una app donde ustedes pueden apoyar a sus creadores de contenido favorito y darles una remuneración simbólica. Les dejo el link en la descripción. También pueden pedirme para que les pase alguna de estas películas si la quieren ver de manera gratuita a mi Instagram, que se lo dejo acá abajo y si no también en la descripción. ¡Nos vemos!